Ya, ok, muy bien. Buenas noches con todos, bienvenidos a esta tercera sesión, a esta tercera clase. Es un gusto tenerlos a todos aquí. Veo que hay 18 y antes éramos un 50 y algo, ¿no? Intuyo que será tal vez por el tema de hora o por el tema tal vez de conectividad, ¿no? Estarán regresando de viaje, ¿no? O de tal vez de los trabajos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? Con nuestra tercera sesión que tiene el tema hoy día de psicopatología en adultos, ¿ok? Entonces, recordando, ya estamos entrando en temas más específicos. En la primera sesión vemos la parte introductoria, la parte general, ¿no? Sí, por la hora y el sábado, puede ser también por el carnaval, ¿no? Tal vez muchos de los chicos se han ido al carnaval, no puede ser, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, veíamos eso en la primera sesión. La sesión 2 vimos lo que es el tema de este el tema de lo que es prevención y promoción, ¿no? Entonces espero que haya sido un bonito tema para ustedes, ¿no? Recordábamos también mientras voy haciendo como un feedback, ¿no? Para recordar y antes de ingresar a este tema, ¿no? En la sesión 2 veíamos y también veíamos que todas las carreras de salud son importantes, ¿no? Recordando un poco también de lo que trabajábamos en orientación vocacional en el consultorio, ¿no? Con los chicos, ¿no? Que decían que esta carrera es mejor, esta es mejor, no podemos vivir, ¿no? Recordando que todas las carreras son importantes, todas, porque todas aportan a la sociedad. Docencia, trabajo social, antropología, medicina, enfermería, ingeniería, ¿no? Arquitectura, todas las carreras aportan a la sociedad, entonces por lo cual todas son importantes, ¿no? Entonces, las carreras técnicas también aportan un montón, ¿no? Entonces, es relevante considerar ello. Y en el área de salud, pues, digamos, colegas de enfermería se llevan, digamos, las mayores palmas, ¿no? Porque son las que dan ese soporte a la red de salud, ¿no? Entonces acá felicitaciones también a todas las colegas de enfermería que están aquí escuchándonos y también a los colegas que son de medicina, los de mi profesión, ¿no? Tal vez hay alguien de nutrición por acá o de obstetricia o de odontología o farmacia, pues también, porque hacemos una gran chamba con toda esta red de salud que tenemos a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Porque también tengo entendido que acá nos escuchan de diferentes partes de Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo relevante, ¿no? Todos aportamos, entonces, como todos aportamos, todos podemos hacer un cambio, ¿no? Puede ser pequeño, pero es significativo, ¿no? A nivel social es significativo. Así que espero que les haya interesado, ¿no? Esta parte de prevención y promoción, recordando que no solamente se hace en psicología clínica, se hace también en educativa, en social, en emergencia, también se hace en organizacional, ¿no? Y pues bueno, dentro del área hospitalaria, salud, clínica, ¿no? La prevención y promoción es una herramienta que nos puede ayudar mucho para trabajar con nuestros pacientes de manera grupal o incluso también de manera individual, si es que se dan los casos, ¿no? O de una manera colectiva menor, ¿no? Puede ser de 3, 4, 5 personas, ¿no? No tampoco esperemos talleres de 20, 30 personas porque también de muchas personas no nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, es mejor que sea un número más manejable, ¿no? A diferencia que sean bastantes, ¿ok? Entonces, bien, hasta el momento se me escucha bien, se me ve bien, se ve la pantalla, todo conforme para iniciar, ¿sí? Likes, mándenme likes a ver si todo bien. Sí, ok, muy bien, ya está, vamos a iniciar. Ok, ya, muchas gracias a quienes responden. Ya está. Y bienvenidos a los que se están uniendo, ¿no? Vamos a iniciar con nuestra tercera sesión, ¿ok? Psicopatología en adultos, como les dije, son temas ya específicos, ¿no? Entonces, recuerden que yo no he cancelado, sino que he pospuesto responder muchas de sus preguntas, ¿no? Porque lo íbamos a tratar en diferentes temas, ¿no? Hoy ya vamos a ver psicopatologías de mayor prevalencia en adultos. Ojo, de mayor prevalencia, no las vamos a ver todas porque ver todas es como que sería mucho, ¿no? Y hay muchas cosas que explicar respecto a ellas, ¿no? Entonces vamos a ver las de mayor prevalencia, ¿no? O incluso también he considerado al final las que son más fáciles de entender, bueno, al menos para mí, compartirles la explicación va a ser también más sencillo, ¿no? Entonces, las que son más fáciles de comprender. También acuérdense que la sesión 4, que es la siguiente semana, vamos a ver psicopatología en niños, ¿no? También va a ser la misma metodología, las más relevantes, ¿no? Y las que más prevalencia tienen, porque ver todas también sería explicar demasiado, ¿no? Y recordando que esas preguntas que pospuse respecto a la psicopatología, explicar el problema o la patología como tal, serán respuestas en este espacio y en el de la sesión 4, ¿no?
¿no? Para quienes nos preguntaron sobre temas de intervención con psicoterapia y los de evaluación, recuerden que es evaluación y diagnóstico en sesión 5, ¿ok? Y psicoterapia en sesión 6, ¿ok? Entonces tengamos paciencia, ya vamos poco a poco, porque también informar mucho como que tampoco no es muy beneficioso en estos casos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar, ¿ok? Bien. ¿Qué es una psicopatología? Antes que me olvide. Al final voy a compartirles un formulario, ¿no? Como estamos ya a la mitad, porque esta es la tercera sesión, entonces al final, como acabamos 9:30, 15 minutos antes, ¿no? De que terminemos, voy a enviarles un formulario muy pequeño, ¿no? Como no voy a evaluar nada en ustedes, solamente quiero conocer qué tanta significancia tienen estos temas, qué tanta relevancia tiene para ustedes, ¿no? Y también si es que tienen alguna sugerencia para mí, o para el desarrollo de las sesiones, lo pueden hacer ahí, ¿ok? Entonces eso es al final, ¿no? Entonces esa es la parte dinámica del tema hoy día, ¿ok? Entonces mucha atención con este tema porque es muy importante también dentro del área de psicología clínica, porque acuérdense que principalmente el psicólogo clínico va a trabajar con esta parte, que es psicopatología, ¿no? Entonces, ¿trabaja con prevención y promoción? Sí, pero también cuando hagamos prevención y promoción, se nos van a acercar personas y nos van a decir, mire, licenciado, señorita, joven, doctor, bueno, quienes sean grado doctor o psicólogo, ¿no? En este caso me dicen licenciado, o psicólogo, se nos acercan y preguntan, ¿no? Cosas específicas, y en eso ya vamos detectando esos síntomas, esos criterios, ¿no? Que están enmarcados en una psicopatología, ¿ok? Bien, ¿qué es una psicopatología? Vamos a establecer dos definiciones. Por estudio, ¿ya? La psicopatología es el estudio científico de la conducta anormal, ¿ok? Entonces, acá vamos a encontrar esos criterios de anormalidad, ¿ok? Cosas que escapan de lo cotidiano, escapan de lo normal, ¿no? Cosas que no están dentro del común del comportamiento de una persona, ¿ok? Esto no quiere decir de que vamos a sobreetiquetar o vamos a decir tú estás enfermo, tú estás mal, no, no, no. Ese tipo de clasificaciones no encajan acá. Anormal significa que, claro, no es común, pero a la vez hacen daño a la persona, ¿ok? Entonces, eso es una psicopatología. No es solamente, él es raro, debe tener una psicopatología. No, eso no, así no se refiere con el criterio de anormalidad. Anormalidad se refiere de que, claro, puede haber algo distinto, pero a la vez hace daño a esa persona o al entorno, ¿ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿ok? No es de que porque tengamos a una persona que parece rara, o podamos concebir o percibir de que tiene cosas que no encuadran dentro de algo que todos vemos, ¿no? Quiere decir que tengo una psicopatología. Normalmente o comúnmente no va a ser así. Siempre va a ser algo, eso de ahí, acompañado con un criterio de que le hace daño a esa persona y hace daño a los demás, ¿ok? A eso nos vamos a referir con anormalidad, ¿ok? O sea, si lo tomamos literalmente, normalidad fuera de lo común, fuera de lo cotidiano, pero acá hay que agregarle ese punto, ¿no? Que hace daño a esa persona y al entorno, ¿ok? Primer punto para entender una psicopatología, ¿ok? Estudio científico de la conducta normal que se puede hacer de manera descriptiva. Entonces, en psicología en manera general, vamos a utilizar este punto descriptivo. ¿Por qué? Porque vamos a describir netamente un patrón de conductas, un patrón de pensamiento, un patrón de emociones, ¿no? O un patrón sintomatológico que se presenta en una persona, ¿ok? Está allí, se manifiesta, lo podemos observar, lo podemos evaluar o nos pueden referir. A eso se llama síntoma y signo, ¿ok? Y ahí más adelante les voy a explicar qué es ello, ¿ok? Y están presentes en niños, adolescentes y adultos. Como les dije, hay psicopatologías en niños incluyo infantes, ¿no? Adolescentes y también adultos, ¿no? Que algunas tienen mayor prevalencia en edades, sí, algunas tienen más prevalencia que salgan en adolescentes, como otras en adultos, como otras en niños, ¿no? Pero en general hay en todas las etapas del desarrollo, ¿ok? Y por un punto de salud vamos a ver que es un conjunto de conductas, pensamientos y emociones desadaptativas presentes en una persona. ¿Qué significa desadaptativo? Similar eso sería algo parecido a describir o explicar que es una conducta normal, ¿no? Desadaptativo quiere decir que no está adaptado, que desadapta a esa persona. Al decir desadapta es que genera también ese cambio, pero es un cambio que genera daño, ¿no? Entonces hay una afectación en esa persona, ¿ok? Entonces eso más que todo es una descripción de psicopatología. Por estudio, es el estudio que es científico de la conducta anormal, ¿ok?
Y ojo, acá para explicar también, la etiología quiere decir ese estudio del origen de algo, ¿ok? Cuando seguro ustedes me han escuchado hablar sobre la etiología de esto, quiere decir, ok, no, hacemos un análisis y encontramos, ok, por esto es de que se generó la psicopatología, o desde aquí empezó a surgir, ¿ok? Desde acá se empezaron a surgir los problemas o todo lo que esta persona está manifestando, ¿ok? ¿Entendido allí? Porque de aquí empezamos ya de lleno con lo que es psicopatología. ¿Entendido allí? Likes, ¿sí entendieron? ¿Sí? Likes, manitos arriba, tal vez. Ya está, ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, eso es psicopatología, no hay más. Ok, vamos a ver. Ahí, ya. ¿Cómo analizamos una psicopatología? Tenemos diferentes formas de analizarla, pero acá he resumido unas cuantas, ¿no? Primero con criterios diagnósticos. ¿Cómo vamos a la norma estandarizada de explicar una psicopatología, ¿no? Tenemos los manuales diagnósticos. Actualmente existen dos manuales diagnósticos en regla o en funcionamiento que nos permiten conocer, estudiar, analizar, diagnosticar estas psicopatologías. ¿Alguien conoce cuáles son estos dos manuales diagnósticos? ¿Alguien los conoce? Pueden escribirlo por el chat. A ver, estoy atento. El DSM-4 ya, el DSM-5 y CIE-10 ya. Chicos, sin duda, pues, de frente, así, de frente. Si se equivocan, bueno, equivocarse al principio está bien, pero persistir en ese error es seguir equivocado, ¿no? Entonces se aprende, ¿no? Entonces sin miedo, chicos, sin signos de duda, ¿no? Entonces de frente. CIE-10 y DSM-5, ya. Los tres jóvenes, ya, muy bien, DSM y la CIE, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ediciones actuales que estamos manejando, ¿no? En el DSM es la DSM-5, que tiene de fecha de publicación el 2014, ¿ok? En el 2014 se publica la DSM-5. Actualmente, en este año, ya salió la DSM-5-TR, que es texto revisado, ¿ok? Entonces, quienes trabajan en el área clínica, les recomiendo que tengan un manual de cabecera, que en este caso es el DSM-5 TR, ¿no? Que lo pueden adquirir en una librería oficial, ¿no? Que distribuye estos manuales, ¿no? Y en el caso de la CIE, ¿ya? En el caso de la CIE, actualmente estamos en la CIE 11, ¿ok? Actualmente, en esta fecha, estamos con la CIE 11. La CIE 10 es de 1992. Se utilizó bastante, ¿no? Pero actualmente estamos en la CIE 11, ¿no? Y en el Perú se sigue usando la CIE 11, la CIE 10, ¿no? Y el DSM-5, ¿ok? Entonces, actualmente en Perú se utiliza la DSM-5 y la CIE 10, ¿ok? Entonces, en la CIE 10 hay que dar ese salto en la CIE 11. Sí, en la CIE 11. La DSM-5 es de la APA, American Psychology Association, ¿ok? La Asociación Americana de Psicología, ¿ok? El DSM pertenece a esa organización. Y la CIE pertenece a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Entonces son dos manuales que no tienen mucha diferencia, cada uno tiene su forma de explicarlo, ¿no? Pero a las finales en la CIE citan al DSM y en el DSM citan a la CIE, ¿no? ¿Por qué? Porque los códigos se comparten, ¿no? Mientras en la CIE se utilizan los criterios F, ¿no? Los códigos F, en la DSM se utilizan códigos numéricos, ¿no? Entonces, en la CIE aparece el código F y el número, que es cómo lo encuentras en la DSM, y en el DSM aparece el número y el código F, cómo lo encuentras en la CIE 11, CIE 10, ¿ok? ¿Se entendió? Dos manuales, DSM-5 y la CIE 11, ¿ok? Entonces, la DSM es de la APA y la CIE es de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? ¿Hay alguna diferencia entre la DSM-5 y la DSM-5-TR? No, no hay diferencia. ¿Por qué? La única diferencia poco significativa es de que al ser TR, que es texto revisado, han agregado un poco más de información o han cambiado una que otra terminología. No hay más. Porque si hubieran cambios, hubiera sido DSM-6 y no DSM-5-TR, ¿no? Entonces, para que salga la DSM-6 todavía falta unos 5, 6, 8, un poquito más de años para que salga, ¿no? Porque si recién salió la TR, que ha sido el año pasado, ¿no? Entonces, para que salga la DSM-6 todavía falta mucho para que la actualicen, ¿no? Entonces, por el momento se utiliza la DSM-5-TR o la DSM-5, ¿no? ¿Puedo utilizar la DSM-5? Sí. ¿Puedo utilizar el DSM-4-TR? Por el momento no,
¿Por qué? Porque la DSM-4TR, al ser una edición anterior, tiene términos que actualmente no se están utilizando, ¿no? Entonces, la DSM-4TR se utilizó un montón. Cuando yo estaba en pregrado, todavía se mencionaba mucho la DSM-4TR, ¿no? Pero actualmente ya no se utiliza, ya no se menciona la DSM-4TR más que para estudios, ¿no? O estudios comparativos, pero después ya no se utiliza, ¿ok? Entonces, como les digo, si alguien dice, quiero adquirir, ¿cuál me puedo adquirir? ¿La DSM-5 o la DSM-5TR? Cualquiera, la verdad, porque la TR tiene más, ¿cómo decirlo? Tiene un poco más de información, ¿no? Pero en sí la terminología, que es lo que más importa, los criterios diagnósticos son los mismos, ¿no? DSM-4 ya es como viejo. Sí, es que ya es demasiado antigua, por eso es que queda obsoleta ya, ¿no? Ojo, el término obsoleto lo vamos a utilizar mucho en evaluación psicológica, ¿ya? Entonces, la DSM-4 como que actualmente ya queda muy obsoleta, porque ya estamos en la DSM-5TR, entonces, ya la DSM-4 ya, ni más, ¿no? Entonces, la CIE 10 igual, ya obsoleta, porque ya estamos en la CIE 11, ¿ok? Entonces, bueno, ya está. ¿Algo más que quería comentarles de ello? No, ¿es necesario tener uno que otro manual? Sí, es necesario. ¿En Perú cuál se utiliza? Actualmente se sigue usando más la CIE 10 en el Perú, para diagnosticar, ¿no? Porque tengo compañeros que están en Serums y siguen utilizando la CIE 10, ¿no? Pero bueno, eso ya es normativa del ministerio, ¿no? Entonces, la C11 sí, ya se encuentra traducida ya. Incluso está en internet su versión en español. Ya está. Hay un código que, bueno, es un enlace que está la C11. Por ahí lo tengo. Si lo encuentro, por allí se los paso, porque yo lo estaba revisando la vez pasada. ¿Ok? Si no, bueno, me hacen acordar, porque por ahí lo he visto. ¿Ok? Ya está. En el caso bueno, en el Perú ya les comenté cuál se utiliza. Ya. Eso sí, las originales están caritas, la DSM-5TR, ojo, hay dos diferencias, ¿ya? En las ediciones del DSM hay manual de bolsillo, hay criterios diagnósticos, hay eh, texto completo que incluye todos estos puntitos que estamos viendo acá: curso, diagnóstico diferencial, factores de riesgo, pronóstico, criterio diagnóstico, desarrollo, ¿no? Entonces incluye todo eso. Hay otros que dice análisis de casos prácticos, ¿no? Hay diferentes tomos, ¿no? Entonces, ¿cuál pueden comprar? El de cabecera, el de criterios diagnósticos. Ese es el que van a necesitar más. Si quieren dedicarse más al estudio de psicopatología y explicar mejor sus diagnósticos, pueden utilizar el que tiene el texto completo, ¿no? Que tiene todos estos puntitos, ¿no? Entonces, en primer lugar, los criterios diagnósticos son esas pautas para que explican una patología, que explican una forma de cómo se presenta este malestar en la persona, ¿ok? Y también ello te permite diagnosticar, ¿no? Porque te dan 5, 6, 7 criterios, algunos se van hasta 9 criterios que dicen cumple más de 6, se diagnostica, ¿no? Entonces ahí el mismo manual te lo va a explicar, ¿ok? El curso se refiere a cómo se va desarrollando la patología, cómo va formándose, ¿no? Hablas en el curso, hablas de su etiología, que la etiología es otro punto que también está en este texto completo, ¿no? Entonces, habla desde la etiología, habla también de los factores estresantes, del detonante o gatillante, otros lo conocen gatillante, ¿no? Que es lo que detona toda la sintomatología en la persona y cómo se presenta en la actualidad, ¿no? El diagnóstico diferencial hace referencia a qué criterio, qué criterio diferencia o te permite establecer un mejor diagnóstico más específico. ¿Por qué? Porque hay patologías que sus criterios se van a parecer mucho, o incluso en la observación, en la evaluación o en los registros que tú hagas, se van a parecer mucho, van a ser muy similares. Y tú dices, o le diagnostico esto, pero cumplen mucho. Ya, entonces, el diagnóstico diferencial te permite establecer esos criterios bien específicos para decir, ok, es esto. ¿Por qué es esto? Porque se considera o se presenta esta conducta, este tipo de pensamiento, esta carga emocional, ¿no? Carga emocional me refiero a la intensidad, ¿ok? Factores de riesgo hace referencia a todo ello que va a alterar más o va a acelerar el proceso de desarrollo de una psicopatología, ¿no? Que afecta directamente, ¿ok? Por ejemplo, factores de riesgo. Un factor de riesgo, supongamos, en los trastornos de consumo o de conductas adictivas, ¿no? Por ejemplo, un factor de riesgo va a ser, digamos,
el factor social, ¿no? De dónde se encuentra la persona o con qué tipo de persona frecuenta. Aunque no lo quieran aceptar, pues es así, porque si la persona va a frecuentar personas que también tienen esta patología, pues obviamente es muy poco probable que la persona encuentre una mejoría en esa patología, ¿no? Porque siempre hay, si es adolescente, mucho peor, ¿no? Y en el pronóstico es la calidad o ese apuntamiento de la persona a la mejoría. Puede ser, hay pronóstico desfavorable, favorable, y está el pronóstico neutro, ¿no? O reservado, también otros lo conocen como reservado, que no se establece si es que es bueno o hay punto de mejoría o hay un punto de corte de que no hay mejoría, ¿no? Por eso es que está el, como decirlo así, punto negativo, punto neutro, punto positivo, ¿no? Entonces ese es el pronóstico, ¿no? ¿Quién tiene mejor pronóstico entre una patología y otra? También en el DSM, en ese manual de texto completo se explica, ¿no? Hay patologías que justamente analizando sus factores de riesgo, sus cursos, su desarrollo, sus etiologías, ¿no? Tienen mejor pronóstico que otras, ¿no? Entonces no todas son, no todas tienen mejor pronóstico, hay algunas que tienen mejor y otras no, ¿ok? ¿Se entendió hasta el momento? Esa es una forma sencilla de explicar el análisis de la psicopatología. ¿Ok? Bien, ya, ok. Muy bien, ya está. Vamos a continuar. Vamos a iniciar por la que al menos en Perú se ve bastante, hay más casos de ello, ¿no? Son dos principales, ansiedad, los trastornos de ansiedad y otros son los trastornos depresivos, ¿ya? Entonces, ¿se hace referencia a los trastornos del estado del ánimo? No, ¿por qué? Porque en la DSM-5 no mencionan ya trastornos del estado del ánimo, eso se mencionaba en la DSM-4 y en el CIE-10, ahí se menciona trastorno del estado del ánimo, pero actualmente ya no se menciona trastorno del ánimo, ¿ok? Del estado del ánimo. Ahora se menciona ansiedad en su bloque, depresión o trastornos depresivos en su bloque, ¿ok? Ya no se mencionan otros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay más trastorno de ansiedad? Sí, hay más trastorno de ansiedad de los que están en la lámina, pero al menos como estamos viendo adultos, les he puesto estas. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la DSM, bueno, acá la tengo, es un librito en copia, ¿no? No tengo la original, ya Dios mediante por ahí ahorraré para comprarme la original, pero esta la tengo desde pregrado, ¿no? Que me sirvió para estudiar, ¿ok? Entonces, por si acaso, acá está, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, el primero que te menciona es trastorno de ansiedad por separación. ¿Por qué no está acá? Porque el trastorno de ansiedad por separación mayormente se va a dar en niños, ¿no? Entonces, en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, en adultos no mucho. Entonces, no hay mucha prevalencia en los adultos. Entonces, ¿qué es lo que sí hay más prevalencia en adultos? Ansiedad generalizada, agorafobia, trastorno de pánico, ansiedad social y la fobia específica, ¿no? Entonces, ¿y qué otras más hay? Mutismo selectivo. El mutismo selectivo tiene más prevalencia en niños que en adultos, ¿no? Entonces, por eso es que no le tocaba acá en adultos, ¿no? Bueno, iniciemos entonces con el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué te dice? Trastorno de ansiedad generalizada tiene 6 criterios, A, B, C, D, E, F. En estas láminas, y en las láminas de psicopatología infantil van a encontrar esta forma en la que yo los estoy describiendo, ¿ok? 6 criterios A, F, o sea, está del criterio A hasta el criterio F, ¿ok? Entonces, en el criterio C, ¿qué te explica? ¿No? Dice síntomas en los últimos 6 meses. Entonces, uno de los primeros criterios para darte cuenta si estamos frente a un caso de ansiedad generalizada es eso, que se esté frente en los últimos 6 meses, o sea, desde la consulta que te llega, ¿no? Desde ahorita hacia atrás, 6 meses atrás, se ha presentado, sí, entonces sí es posible de que estemos frente a un caso de ansiedad generalizada. Hay otros que van a especificar más tiempo, ¿no? Entonces, como por ejemplo acá abajo, en la agorafobia, dice, dura de 6 meses a más, o sea, desde este punto, si ya tiene los 6 meses, entonces tiene que haber más, ¿no? No es de que no hace unos 3, 2 meses, si lo cuantificas, y entonces no cumple tanto el criterio que te pide, ¿ok? Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero ¿qué es la ansiedad generalizada? De manera teórica, la ansiedad generalizada es el más común, por eso se llama generalizada, ¿ok? Entonces, ¿cómo se describe la ansiedad generalizada? Por ejemplo, el criterio A dice ansiedad y preocupación excesiva, esa es la ansiedad. Muchos lo conocen como el trastorno de ver hacia el futuro, del estar muy, muy en el futuro, muy en adelante, ¿no? Porque la ansiedad mayormente es eso. Pero ojo, la ansiedad también hay que tener en cuenta que
neuropsicológicamente hablando, es un estado, ¿no? Que es normal en todo ser humano. La ansiedad es normal en todo ser humano. ¿Por qué? Porque también te ayuda a prevenir cosas, a darte cuenta de cosas y poner mucha alerta en ciertas cosas que pasan, o en ciertos estímulos que pasan cotidianamente. Pero acuérdense lo que dije de psicopatología, el estudio de la normalidad. Entonces, cuando ya salta de ese límite normal, entonces cuando ya empieza a generar afectaciones, cuando ya estamos frente a estos casos, ¿ok? Entonces, a eso me refería, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya salta esa parte de normalidad, ¿cómo nos damos cuenta? Porque ya está afectando a la persona y a su entorno, ¿ok? Y a su relación con los demás. Entonces, en eso se refiere, ¿ok? Por ejemplo, acá está malestar en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, ya hay algo que está afectando tanto a él como a los demás, ¿no? Entonces, bueno, la anticipación aprensiva, eso se refiere, ¿no? Se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, o sea, de 6 meses hacia atrás, ¿no? En relación con diversos sucesos o actividades, como en la actividad laboral o escolar. Escolar, bueno, se puede presentar en niños, adolescentes y adultos, pero prevalencia es más, más en adultos, ¿no? ¿La dependencia emocional está relacionada con la ansiedad? No, no está relacionada, porque la dependencia ya pertenece a otro tipo de, incluso hay un estilo de personalidad que es trastorno de personalidad dependiente, ¿no? Entonces, puede deberse por ahí, pero más que todo tiene algo más emocional, ¿no? La ansiedad no es tanto emocional, es más cognitiva y más, conductual, ¿ok? Entonces, la ansiedad no es tanto emocional. Por eso es que les decía, recordamos esta lámina de acá, conjunto de conductas, pensamientos y emociones desadaptativas frente a una persona, ¿no? Entonces siempre va a haber más criterios de una forma o más criterios de otra forma, más criterios ansiosos, perdón, más criterios emocionales, más criterios conductuales, más criterios de pensamiento, ¿no? Entonces, en el caso de la ansiedad, ya estamos hablando de ansiedad y preocupación excesiva, ya preocupación, claro, es algo emocional, pero en este caso, es lo único que estamos viendo por allí, algo emocional, porque miren lo que dice el B, al individuo le es difícil controlar la preocupación, ese es el criterio B, difícil controlar, eso es conductual, ¿no? Entonces, le es difícil controlar. Entonces, ¿cómo se va manifestando la ansiedad conductualmente, ¿no? Temblores, enrojecimiento, sudor, hiperhidrosis o sudoración palmar, ¿no? Entonces, temblores, ¿no? Que son en las manos o en las piernas, constantemente están moviendo, ¿no? Entonces, esa es una forma. Y a nivel de pensamiento están muy acelerados, están pensando en lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué hice? ¿Qué tengo que hacer? Pero me olvidé de esto, pero ay, verdad, tenía que hacer esto, pero esto, lo otro. Entonces, es un pensamiento muy acelerado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el criterio C, veamos, la ansiedad y la preocupación se asocian, miren, acá está, a 3 o más criterios de los que se van a mencionar. Aquí yo les dije, hay criterios que van a presentar subcriterios y acá ya te van a estar pidiendo, tiene que cumplir de esta cantidad en más, ¿no? Entonces, acá hay 6 criterios, pero ¿qué te dice acá? Tiene que cumplir 3, puede ser 3, 4, 5, los 6, ¿ok? Y tienen que estar presentes durante más días de lo que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Eso significa que tienen que estar constantemente apareciendo en el registro de esta persona que te está comentando que tiene ansiedad, ¿no? Por ejemplo, y acá te dice, nota, en los niños solamente se requiere un ítem, o sea, de estos 6 solamente se requiere uno para cumplir el criterio C. En adultos es de 3 a más, ¿ves? Ahí hay criterios diferenciales, ¿ok? Entonces vamos a ver. C.1, inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta, ¿ya? Con los nervios de punta, o sea, ya estoy atrapado, ¿qué hago? Entonces, tensión, ¿no? Tensión, inquietud. La inquietud es eso que les digo, ¿no? Un poco de estar temblando, ¿ok? Fácilmente fatigado, o sea, inquietud conductual. Fácilmente fatigado, conductual, ¿ok? Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, eso es a nivel de pensamiento, es más cognitivo, ¿ok? Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, esas fugas de ideas, ¿no? Esas, digamos, algunos le llaman lagunas mentales, pero prefiero llamarlo fuga de ideas porque te quedas en blanco un rato, pero era porque una idea tiene que hacer. Esto mayormente cuando trabajaba en la academia preuniversitaria, lo veía en los chicos que ya llevaban, por ejemplo, 1 año, 2 años postulando, entonces me decían, pero es que yo resuelvo bien el examen en mis sumativos, pero en el examen ordinario, en el examen final, se me van las ideas, es como si mi mente quedara en blanco, ya, allá hay un criterio, ¿no? Entonces, esa fuga de ideas, ¿ok? Irritabilidad, ya, la irritabilidad es algo emocional, ¿no? Incluso conductual también. Tensión muscular conductual, ¿ok? Problemas de sueño de manera conductual.
¿no? Conductual, incluso cognitivo. ¿Qué te dicen problemas de sueño? Dificultad para dormirse, para continuar durmiendo, o sueño inquieto o insatisfactorio. Acá también vamos a conocer un poco lo que es el insomnio, ¿no? El insomnio de que duerme un rato, se levanta, ¿no? Entonces se levanta y ya es difícil conciliar nuevamente el sueño, o si no, se echa, ya puede estar cansado, pero le es difícil dormirse, ¿no? Está dando por ahí vuelta en la cama, está dando y no logra dormirse, ¿ok? Entonces hay esa aceleración motrista, ¿ok? ¿Se entendió? Entonces, en adulto de 3 a más, si tu paciente te dice 3, te dice 4, te dice 5, ya está, cumple con el criterio C, ¿ok? En el criterio D te dice que la preocupación o los síntomas físicos causan malestar, acá está lo que les decía, causan malestar clínicamente significativo o y mucha atención, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Cuáles son estas otras áreas del funcionamiento? A nivel familiar, a nivel de pareja, ¿no? Entonces, no solamente en lo social o laboral, a nivel familiar, de pareja, a nivel personal también. Bueno, a nivel personal ya cumplen todos los otros criterios, ¿no? Pero también, como les dije, es esa anormalidad que ya afecta a la persona, que son los criterios anteriores, y a su entorno, ¿ok? Entonces, en el caso del ansioso, cuando ya estamos hablando con una patología como tal, entonces no solamente le va a afectar así, pero va a afectar también en lo social. ¿Qué es lo social? Relación con los amigos, relaciones laborales, ¿no? Entonces, en lo laboral, netamente específico con su trabajo, no solamente con los amigos, sino netamente con su trabajo, ¿no? Entonces, va a haber menos desempeño, va a haber menos resultados, va a disminuir su rendimiento laboral, ¿no? Sus competencias laborales van a ver afectadas, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel familiar pueden empezar a tener, como dice acá, irritabilidad, puede empezar a tener más conflictos con los demás, ¿no? A nivel de pareja, más conflictos con la pareja, ¿no? Entonces, esa irritabilidad, ¿ok? ¿Se entendió? Hasta ahí. Hay criterio D y los criterios EF, los últimos dos criterios normalmente van a ser los mismos en todas las psicopatologías. ¿Por qué? El E dice, la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, ni a otra afectación médica, por ejemplo, hipertiroidismo. O sea, para diagnosticar esta ansiedad generalizada no tiene que haber una afectación fisiológica por una sustancia, o sea, no tiene que haber efectos de una sustancia en la persona, ¿no? Y también no tiene que haber otra afectación médica, ¿ok? Y por último, te dice, no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, la ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa, el trastorno de ansiedad, fobia social, contaminación, otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, y ahí te va explicando, ¿no? Entonces, los últimos dos criterios normalmente van a ser esos, la alteración bajo algún efecto alucinógeno de alguna sustancia, ¿no? O, o toda esta alteración del criterio A, B, C no se va a explicar mejor con otra patología, sino con esta específica, ¿ok? Van a ser los mismos. Con la ansiedad generalizada traté de leer los específicos porque los demás van a ser similares. Solamente hay criterios específicos que van ya a diferenciarte qué patología es. ¿Ok? Entonces recordemos, la ansiedad generalizada tiene de la A a la F, ¿no? Los que tenemos que prestarle más atención serían todos, pero más que todo, por ejemplo, en el A, en el B, en el C y en el D. ¿Ok? Hay que prestarle más atención en ello. Licenciado, y si solamente cumple con el criterio A, no estaríamos hablando de una psicopatología como tal, porque cumple uno, ¿no? Tendría que cumplir los 6, ¿no? Entonces, pero si tiene 9 criterios, ¿tendría que cumplir los 9? Sí. O incluso puede cumplir 7, 8, pero dependiendo también la afectación. Si se corrobora que hay una afectación bastante grave, o un malestar bastante grande en la persona, tiene que estar, se evalúa, ¿no? Se evalúa eso de ahí, se corrobora también el diagnóstico, ¿no? Entonces, tienen que estar los 6 criterios, sí, en el caso de la ansiedad generalizada, sí, tienen que estar los 6, pero solamente he visto que presenta 5, ya, entonces tendrías que ver cuál criterio, pero también el grado de afectación que tiene el paciente, ¿no? No es tampoco diagnosticar así por diagnosticar, ¿no? Bueno, no estamos haciendo diagnóstico ahorita, solamente estoy explicando los criterios, ¿ok? El diagnóstico lo vemos en la sesión 5, que es evaluación y diagnóstico. Pero acá hay mucha conexión entre los criterios o las patologías, hay mucho criterio también con la parte bueno, mucha similitud con la parte de diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿tienen que estar los 6? Sí, tienen que estar los 6. Hay 5, analiza cuál y analiza bien el caso. Por eso es de que es importante conocer la psicopatología como tal para ver si el paciente la está manifestando, ¿ok? ¿Hay diferencias entre la DSM y la CIE? Como les dije, sí, sí va a haber diferencias. En la CIE pueden explicarlo de otra manera, los criterios diagnósticos pueden estar escritos de otra manera, pero a las finales
termina siendo casi lo mismo, ¿no? Porque la patología es la misma, ¿no? Sino que hay otra explicación, ¿ok? Entonces, hay una teoría que se llama, o mejor dicho, un modelo explicativo de la psicopatología, que son los trastornos internalizantes y los trastornos externalizantes. Los trastornos internalizantes tienen que ver más que todo con la cognición, ¿ya? Porque surgen adentro de la persona, por así decirlo, ¿no? O sea, se manifiestan más por los procesos eh, internos, que son el pensamiento, ¿no? Y están los trastornos externalizantes, que se manifiestan más que todo con las emociones y con las conductas, ¿ok? Entonces, este modelo explica que hay 4 trastornos internalizantes: ansiedad, depresión, somatización, y también hay otro que son los dismórficos, si mal no recuerdo. Pero esta teoría habla de esos 4 y está planteada en el cuestionario CECAT, que es uno que vamos a ver la sesión 5, ¿no? Pero si alguien lo quiere, busque por ahí en el internet la ponencia que hace el creador del CECAT, ¿no? Y ahí explica la teoría de los trastornos externalizantes e internalizantes. ¿Por qué? Porque es una forma de ver que la ansiedad se genera más que todo por el nivel de pensamiento. Como le dije, hay más que todo criterios cognitivos o de pensamiento, y también criterios conductuales, ¿no? Los emocionales, por ahí sale uno que otro, pero más son cognitivos o de conducta, ¿ok? Pero bueno, trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué es? Es esa preocupación excesiva en el presente, por el futuro, ¿no? Y que en este caso tiene que presentarse ese malestar en la persona, en los demás, ¿no? Tiene que haber ese cansancio, ¿no? Constante, la irritabilidad, la mente en blanco, la inquietud, la tensión muscular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más común dentro de la ansiedad? ¿Ok? Hasta el momento, ¿se entendió lo que es ansiedad generalizada para pasar ya un poquito más ligero a explicar los demás? ¿Sí? Like si lo entendieron, o chat, preguntas, dudas. Igual, las preguntas siempre lo vamos a dejar al final, ¿no? Pero si sale algo que tal vez no entendieron, lo puedo volver a explicar, ¿ok? Bueno, gracias por los likes. Entonces, voy a, ¿cómo se puede controlar la ansiedad? Ya, eso, a ver, lo dejaría para la sesión 6, ¿no? Más que todo. Sí entendí, sí se entendió, ya, gracias a los que refirieron, a los que escribieron. Pero ya, ¿verdad, Daniel? Voy a tomarme unos 2 minutos para explicar o menos de un minuto para explicar tu, o para responder tu pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo se puede controlar la ansiedad? La ansiedad depende del enfoque que tú tratas. Por ejemplo, yo que trabajo más el TREC, que es terapia racional emotiva conductual, o la terapia cognitiva conductual, son los dos que manejo, ¿no? Más que todo se va a tratar, como es internalizante, ¿no? Entonces, ese nivel de pensamiento es generar un cambio a nivel de pensamiento que se proyecte también al cambio conductual, ¿no? Porque también hay esa aceleración conductual, o que se manifiesta de manera conductual, ¿no? Entonces vamos a trabajar más que todo con ese cambio de pensamiento, con ese debate, con esas ideas o creencias irracionales que generan todas estas conductas en la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque normal, como es al ser internalizante, la etiología más que todo es cognitiva, ¿ok? Eso es una forma de tratar de controlar la ansiedad, ¿no? Porque tú le preguntas a alguien que se le diagnostica ansiedad, ¿no? Y mayormente te va a responder: es que considero que esto, o creo esto. Va a responder más que todo con respuestas desde un punto o con un corte de cognitivo, ¿no? Entonces es más que todo control. Hay otras formas, por ejemplo, si quieres trabajar de frente a lo conductual, están las técnicas de relajación, están las técnicas de respiración, ¿no? Hay técnicas emotivas, como por ejemplo la imaginación guiada, ¿no? O el IRE positivo, el IRE negativo, que pertenece a la TREC, ¿no? Que es una de plantear situaciones, ¿no? Pero eso se hace con entrenamiento, ¿no? Incluso está, por ejemplo, otras cognitivas, están ¿cómo se llama esta que usaba en la academia? Las autoinstrucciones, ¿no? Que es una secuencia también de entrenamiento que le haces al paciente para que en ciertas situaciones se ponga instrucciones que él mismo tiene que seguir. Por eso, autoinstrucciones, él mismo las plantea y él mismo las hace, ¿no? En esa situación. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta, Daniel. La voy a responder más claro en la sesión 6, ¿ok? La fobia social sí está relacionada con la ansiedad generalizada. Sí, Angie, la fobia social sí está relacionada. ¿Por qué? Porque pertenecen a este grupo de ansiedad. Y ahorita voy a explicarlo, ¿no? Después, profesor, mi audio no funciona, le pasa a alguien más. Marco Antonio, bueno, mi audio no funciona, le pasa a alguien más. Creo que debe ser tu audio, porque creo que los demás chicos sí me escuchan, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué pasa si ignoramos la ansiedad antes de subir de criterio? ¿Cómo hacía antes de subir de criterio? No entiendo tu pregunta, Juan. Me gustaría que la expliques más adelante, y la trataré de resolver, porque no entiendo a qué te refieres con antes de subir de criterio. ¿Ok?
Priorizar la importancia de cada situación en lo que está perfecto. Ya, sí, priorizar la importancia de cada situación también sería una forma de verlo, pero eso depende, Magali, más que todo del enfoque de terapia que uno trate, ¿no? Que uno trabaje, porque por ejemplo el gestáltico va a buscar ese círculo o esa forma de cerrar algo que te está generando ansiedad, ¿no? Porque eso te diría la gestáltica. La psicoanalítica o la psicodinámica te diría que hay algo en tu pasado que está generando esa ansiedad, ¿no? Que es la etiología de ello, ¿no? Hay un trauma, hay una explicación en el pasado de tu historia, ¿no? Que te está generando ello, ¿no? La sistémica diría que hay algo dentro de tu sistema, dentro de tu funcionamiento cotidiano que no está funcionando, que valga la redundancia, no está funcionando bien y eso te está generando la ansiedad, ¿no? Me refiero antes de que el caso sea más grave. Ah, ya, entonces, claro, se agrava, ¿no? Entonces, antes de que sea más grave, se agrava. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar esta sintomatología, va creciendo, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Allá, a mí me gusta mucho utilizar los ejemplos médicos porque son más prácticos y más entendibles, ¿no? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me resfrío y no tomo ningún medicamento, no tomo ningún antibiótico, no me voy al médico, no recibo receta, no aplico nada? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa? A ver, ¿qué pasa si ustedes, qué consideran que pasaría si es que yo me resfrío, ¿no? Claro, empeoro, no se complica. Entonces, lo mismo pasa con esto. Si es que, aunque, disculpa, Juan, si tal vez respondo de manera muy directa a tu pregunta, pero es que se agrava más, ¿no? Entonces, no a las primeras señales de que uno está empezando a detectar, ok, bueno, me estoy sintiendo un poco mal con esto, con lo que estoy haciendo, entonces debo ir a consultar qué puedo hacer, ¿no? Entonces, allí es lo más recomendable. Pero hay que reconocer que no todas las personas tienen estos conocimientos que podemos tener los psicólogos o los psiquiatras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues promover una actividad de promoción de la salud, ¿no? Asistir a consultas psicológicas, a hacerse los chequeos mensuales, perdón, anuales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es importante analizar cómo estamos, ¿no? Entonces, si es que, ¿cómo nos damos cuenta que nos agravamos? Ya, uno que conoce cómo está estructurada la psicopatología lo puede entender, pero alguien tal vez que no la conoce no va a saber, pero sí es importante que nosotros podamos recomendar que se vaya a este procedimiento, ¿no? Que es la consulta psicológica o la terapia, ¿ok? Entonces, es lo que hay que recomendar, ¿no? Incluso si tú tienes estos conocimientos y ves a alguien que probablemente, ojo, no para hacer diagnóstico, porque el diagnóstico es un proceso sistemático, es un proceso metodológico, ¿no? Constante, es un procedimiento científico que se hace, no cualquiera hace diagnóstico, ¿no? Entonces podemos recomendar, ¿no? No para alarmar a la persona, pero sí para que pueda ir a consultar y por eso es importante asistir al psicólogo, ¿no? Porque incluso acá quiero hacer una crítica social, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver ciertas aplicaciones como TikTok o YouTube, bueno, yo no utilizo TikTok, no veo, entonces, pero sí veo estados de mis compañeros o de amigos, ¿no? Que no son psicólogos y que publican cosas, ¿no? Entonces yo veo, y ahí en esos reels, en esos videos que pasan, ¿no? Una vez vi uno que hablaba sobre, ponía, ¿no? Te sientes 2 puntos, y mencionaba muchos criterios de la ansiedad, ¿eh? Te sientes fatigada, cansada, que no quieres hacer esto, con lo otro, ¿no? Y el video como que trataba de decirte, sigue así, ¿no? O sea, sigue poniendo el empeño, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar, y a esta amiga le escribí, oye, ¿tú te sientes así? Me digo, sí. Digo, sería bueno que vayas a consulta. ¿Por qué? Porque esos son criterios de ansiedad. ¿Cómo te sientes? Y le empecé a preguntar, ¿cómo te sientes? Ta, 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 ta. Ah, ya. Son criterios de ansiedad. Entonces, si tú te sientes, ¿hace cuánto tiempo te sientes así? Más de 2 años. Ya. Entonces, sería bueno que consultes, porque si esto, ¿qué te está generando? No, es que muchas veces me siento triste, también a veces me estreso por el trabajo, no pienso de manera acelerada, no, me siento cansada y todo ello, ya, pues entonces es bueno consultar, ¿no? Porque estos videos lo que te recomiendan, obviamente porque la gente que los hace no sabe sobre el tratamiento, ¿no? Pero la motivación no siempre va a funcionar, por eso a quienes quieren plantear estos videos motivacionales está bien, pero que esa motivación sea también ir a consulta, porque no siempre la motivación va a ser la ayuda, la motivación es fluctuante, ¿no? Entonces, es algo que en un momento puede estar en pico alto, pero otra vez puede estar por el suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de depresión, la motivación, un criterio, la motivación está baja, no hay motivación en la persona para hacer las cosas. O sea, ahí, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo vas a recomendar motivar cuando la persona no tiene motivación, está en cero? ¿Ves? Entonces no hay lógica.
Entonces, esa es una crítica. Por eso es que gracias, Juan, por la pregunta que hiciste, porque es importante, o sea, es recomendable y por eso es necesario hacerse estas visitas al psicólogo al menos una vez al año. Porque así tú conoces, te preguntan, te pueden hacer una evaluación y todo. Ojo, la recomendación, también, bueno, esto lo voy a dejar más que todo para el tema de evaluación, ¿no? Entonces, es importante, es necesario, ¿ok? Entonces, espero que estas pautas que les estoy dando, ¿no? Les ayuden y a los que son mis colegas también vean de que es importante promover estos servicios de salud, ¿no? No para nosotros generar ingresos, no, para generar ese bienestar en la sociedad, ¿no? Porque gracias a la pregunta de Juan, me pongo a pensar y digo, pues, no, claro, pues, o sea, ¿cuántas personas se quedan guardadas con estas cosas porque obviamente no saben? Y ojo, eso no está mal, ¿no? Que no lo sepan, no está mal, ¿no? Pero que van meses, años guardándose esto y va agravándose, ¿no? Entonces, y llega un punto en donde desbordan. ¿Y qué pasa? Pues se agrava. La situación es más complicada de trabajar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te agradezco, Juan Barbosa, por la pregunta que hiciste, porque y permitiste este espacio de reflexión, ¿no? Entonces, espero que esto nos pueda ayudar a todos. Y como les dije, si somos, pero yo no soy psicólogo, yo soy enfermero, igual puedes promover este servicio de la salud, que es ir a consulta con un psicólogo, ¿no? Porque es importante que se traten estos temas con los profesionales especializados y que también para que la persona tenga una mejor atención, ¿no? Entonces, es importante. Así que agradezco este espacio de reflexión y les ayude también a ustedes a revisar, porque al final hay una pregunta sobre esto de los medios audiovisuales, ¿no? ¿Qué tan certera es la información o qué tanto te recomiendo? Porque como les decía, yo este video que vi, hablaba mucho sobre la motivación, o sea, sigue así, lo estás haciendo bien, pero la persona sigue sintiéndose mal, sigue cansada, sigue manifestando tensiones musculares, ¿cómo se llama? Bueno, palpitaciones cardíacas aceleradas, ¿no? Entonces, sigue manifestando eso y tú lo estás motivando, entonces no funciona, ¿no? Entonces hay que tener mucho ese criterio. ¿Qué proceso bueno que se podría hacer ante una situación en la que se presenta una persona que sufre ataque de ansiedad? ¿Cómo se debe actuar? Ya, a ver, ataques de ansiedad. Más que todo recomendaría como primeros auxilios psicológicos, aplicar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Eso es una crisis de ansiedad, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos también es un procedimiento que se hace, ¿no? Para regular las emociones o el estado psicológico de la persona, ¿no? Entonces, eso es una recomendación que otro que serían, por ejemplo, dentro de tu caja de herramientas o de tu botiquín de psicología de emergencias puede estar las técnicas de relajación, ¿no? Las técnicas de respiración que le pueden ayudar a esa persona. ¿Okay? Dependiendo del caso también. Para el caso del pasado existe hipnosis y la terapia del perdón. No conozco mucho acerca de la terapia del perdón, pero la hipnosis existe la hipnosis ericksoniana, ¿no? Y tiene mucho ese corte, ya no psicodinámico, sino del enfoque de Erik Erikson, ¿ok? Se complica, empeora, se puede controlar, me enfermé peor. Claro, si la verdad es necesario, claro, como dice Magali. Yo voy al psicólogo por prevención, aunque sea 2 veces por un año, porque saber cómo estoy muchas veces podemos... Ah, muy bien, Daniel Cruzalegui, muy bien. Está bien esa pauta de salud que tengas, porque es importante, ¿no? 2 veces al año, entonces vas una vez cada 6 meses, entonces es importante. Como les dije al inicio, así como vamos al médico, así como vamos a otro, también vayamos al psicólogo, ¿no? Y quitémonos estos estereotipos de que al psicólogo van los locos. Mentira, ¿no? Ni al psiquiatra no van los locos, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, es importante ir porque son chequeos que se tienen que hacer, ¿no? Y ahí en esas consultas te pueden detectar algo y dices, ok, tratemos esto y va a reducirse. Ojo, como prevención a largo plazo, ¿ok? Y te va a ayudar, ¿no? Entonces, antes, como dijo Daniel, antes de que se agrave, tú dijiste, no sabía que tenía esto. Entonces, ¿hay una forma de tratarlo? Sí. Podemos hacer un proceso psicoterapéutico que puede ser más corto, ¿no? Que algo que ya tengas diagnosticado y se trabaja, ¿no? Y es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor hacerlo de esa forma. Incluso vas a gastar menos, ¿no? Entonces, también veámoslos a nivel de bolsillo. Yo pienso que todos debemos, sí. Agradezco a los que me están retroalimentando sobre la explicación. Yo fui al psicólogo porque tenía un fobia social y me pasaron a psiquiatría. Ya, es dependiendo de ojo, cuando derivan a psiquiatría no, también quitemos estos estereotipos, no es porque estemos locos, sino que también es porque los profesionales que hacen la derivación a psiquiatría ven la necesidad de que también se trabaje con la parte farmacológica, porque acordémonos que el psiquiatra trabaja principalmente con la parte farmacológica, ¿ok? Ojo, hay casos de ansiedad que son muy graves, ¿no?
Ojo, acá no te especifica si son graves, leves, no, no, no. Hay casos que son muy graves, que se ve que el malestar es demasiado intenso en la persona, entonces no solo, y si con la terapia no está funcionando, entonces también se deriva con el psiquiatra, ¿no? Para que pueda ayudar con el tema farmacológico y eso ayuda, ¿no? Cuando están graves. No te sabría decir, Ketty, porque en el manual diagnóstico no establecen criterios como sí en muchas psicopatologías de niños, que sí hay criterios, ¿no? De leve, moderado, grave, profundo, ¿no? Entonces en ansiedad no hay eso, ¿no? Entonces sería muy complicado, pero como te digo, sería cuando ya los síntomas son muy intensos en la persona, hay un malestar mucho mayor, ¿no? Y cuando si hay un proceso psicoterapéutico, por cuestiones propias del paciente, no hay una mejoría, ¿no? Entonces, eso más que todo, ¿ok? Bien, cierro ansiedad generalizada y paso con los otros para explicarlos de manera general, ¿no? Bueno, más fluida porque ya expliqué que hay criterios generales que se repiten en todos, como son los dos últimos o los tres últimos, que en este caso es que generan malestar clínico, ¿no? En diversas áreas, social, familiar, laboral, etcétera, ¿no? No se atribuye a efectos fisiológicos o de una sustancia u otra condición médica, y que el último es de que esta patología, estos síntomas no se explican por otros criterios, ¿no? Que son los similares. En este caso, acá te dice, no se explica por la fobia, por la ansiedad social, no se explica por los ataques de pánico, no se explica por la anorexia nerviosa, no se explica por el estrés postraumático, no se explica por la ansiedad por separación, y te van mencionando otras psicopatologías que son similares, ¿no? Pero se diferencian, ¿ok? Bien, pasamos al trastorno de ansiedad social. Tiene 10 criterios, ¿sí? Entonces van desde la A hasta la J, ¿no? Entonces, la ansiedad social antes se llamaba fobia social, ¿no? Antes se llamaba fobia social, ahora se llama ansiedad social, ¿no? Entonces, es un cambio de nomenclatura que ya vemos en la nueva edición del DSM-5, ¿no? Entonces, antes se llamaba fobia, ¿se puede seguir llamando fobia social? Sí, se puede seguir usando, pero ya más que todo hay que utilizar ansiedad social, ¿no? Incluso en el DSM-5 te dice trastorno de ansiedad social, entre paréntesis, fobia social, porque es como lo referían antes, ¿ok? Entonces, hay 10 criterios, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se diferencia? ¿Cuáles son algunos criterios que hacen que se diferencie la ansiedad generalizada de la ansiedad social? Es que la ansiedad social, más que todo, como te explica acá en el criterio A, y este es su criterio diferencial, ¿no? Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales, ojo, sociales, no de uno solo, sino sociales, que incluyan la relación con los demás, ¿ok? En las que el individuo está expuesto, acá empieza el criterio diferencial, está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Y acá te explica, por ejemplo, algunos ejemplos son dice, algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas. Otro, por ejemplo, con el tema de ser observado, comiendo, bebiendo, escribiendo algo, ¿no? Haciendo un examen, por ejemplo, y actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla, dar una conferencia, exponer, hacer oratoria, declamar, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones. Entonces, la ansiedad generalizada no se presenta en esas situaciones. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que sí es una ansiedad social? Cuando se presenta esta posible examen por parte de otras personas, ¿ok? Entonces, allí sí, ¿no? Pero antes, no. Si no se presenta esto, entonces no puede ser más que todo una ansiedad generalizada, pero si es que sí se presenta estas situaciones, es ansiedad social, ¿no? Y acá te dice, miedo, la ansiedad, y ojo, la ansiedad social es más que todo si está presente esta carga emocional del miedo, ojo, si está presente, pero sigue siendo más que todo a nivel de pensamiento. Ya, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 meses o más. Ojo, no es 6 meses o menos, sino 6 meses o más, desde el punto de 6 meses en adelante, ¿ok? Hay 8 meses, 10 meses, un año, 2 años, donde la persona se siente así y hay ese malestar que se genera, ¿no? Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo a la ansiedad intensa, ¿ves? Criterio F, criterio D. Son criterios que hay que tener en cuenta para diferenciarlos con el otro, ¿ok? Hay diferencia entre fobia social y timidez. La timidez es una emoción y la fobia social ya es una patología. ¿Ok? Entonces, la timidez, bueno, ¿quién no puede tener timidez? Timidez es como que un miedo, pero ¿cómo decirlo? Más ligero, más leve, por decirlo así, ¿no? Es una emoción, ¿no? Es algo tímido, ¿no? Incluso puede ser un factor de personalidad, ¿no? Pero lo demás, no hay una diferencia, ¿ok? Ya. No hay una diferencia más exhaustiva. La fobia social sí es considerada un trastorno, ¿ok? Pero ojo, cuando cumpla los criterios, tampoco es de que, ya, tienes miedo cuando a exponer, ya tienes fobia social, no, o ansiedad social, no, hay que cumplir, hay que revisar los otros criterios, ¿no?
Entonces, criterio B, el individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Ojo acá, es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Criterio C, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad, ¿no? Nota, en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llantos, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales, ¿ok? Entonces, ¿ven? Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5 criterios que lo diferencian de la ansiedad generalizada, ¿ok? A ver, ¿qué dice por acá? En el caso de una niña de 10 años, tenga miedo al exponer en clase y presente dolor de estómago, respiración acelerada y este instante llega a presentar erupción como de alergia en el cuerpo, ¿cómo se podría actuar de primeros auxilios? Ya, acá sí estaríamos hablando posiblemente de un caso de ansiedad social. ¿Por qué? Porque están que se presenta también esta carga de ansiedad, ¿no? Que son las respuestas fisiológicas, que también te marcan en la ansiedad social, ¿no? Esas respuestas fisiológicas. ¿Ok? ¿Cómo se podría actuar de primeros auxilios? Ya, a ver. Dice, presente dolor de estómago, ya. Saquen, en primer lugar, saquen a la persona de este factor ansiógeno, porque eso es lo que le está generando, ¿no? Entonces, si ya está detectado, sáquenlo de ese factor a un lado donde puedan estabilizarse, donde pueda tranquilizarse, ¿no? Y también de alergia en el cuerpo. Ya esa alergia es una somatización, porque no le ha picado un zancún, una abeja, no, o sea, no le ha topado polen, no ha pasado nada, no ha pasado acerrín, no, entonces, si se sabe que no ha pasado ninguna de esas cosas alérgicas, entonces esa erupción es más que todo una somatización de la misma ansiedad, o de la misma exposición a la que ella está, ¿no? Que es ese factor estresante, ¿ok? Entonces, cómo actuar primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios en general, sáquenlo de ese factor estresante o de ese factor ansiógeno, que es lo que le genera. ¿Okay? Profesor, ¿debo tener 6 meses de evaluación para...? No, a ver, no de evaluación, sino que 6 meses con estos síntomas que se presenten, ¿ok? Y que cumpla con lo menos ese criterio. Sí, 6 criterios, pero incluso más, te diría, 7, 8, dependiendo del caso, ¿no? Como le digo, dependiendo también incluye, como lo vimos anteriormente, el curso, también los factores de riesgo, ¿no? Entonces, todas esas cositas influyen, ¿ok? Ya está. Termino ansiedad social. Agorafobia. La agorafobia tiene una terminología al final, ¿no? Que tiene fobia. En este caso pertenece también al grupo de las fobias, ¿no? Pero acá vamos a ver la diferencia. Criterio A, miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las 5 situaciones siguientes. Miren, tienen 9 criterios hasta la I, ¿ok? Acá te dice de 6 meses a más, ¿ves? Relacionado con miedo, con la fobia, específicamente si hay una característica de fobia. Ojo, fobia es diferente a timidez o miedo, la fobia ya es más elevada, ¿ok? Se puede asignar diagnóstico de trastorno de pánico de agorafobia, ya, eso sí es junto, pero vamos a ver lo que te especifica. La agorafobia, A.1, uso de transporte público, automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones. Hay ese miedo, esa fobia de estar allí, de entrar, incluso no solamente de estar allí, de entrar, de dirigirte, ¿ok? 2, estar en espacios abiertos, zona de estacionamiento, mercados, puentes, ¿no? Plazas comunes, cines, ¿no? Teatros, ¿ok? Estar en sitios cerrados. Bueno, acá está tiendas, teatros, cines, por ejemplo, pueden ser estos espacios donde están muy apretados, ¿no? Elevadores, pueden ser escaleras de emergencia, que normalmente no son tan amplias, ¿no? 4, hacer cola o estar en medio de una multitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un estadio no estaría tan cómodo, ¿no? En un estadio lleno de gente no estaría tan cómodo esta persona, ¿no? Y 5, estar fuera de casa o solo, ¿ok? Entonces, son criterios específicos para cumplir con la agorafobia. Entonces, lugares abiertos, lugares cerrados, con mucha gente o con poca gente. Ahí se diagnostica agorafobia, ¿ok? Trastorno de pánico. Acá, perdón, antes del trastorno de pánico vamos con las fobias específicas. Es similar, ¿ya? La explicación es similar, pero en este caso, la ansiedad que se presenta, la fobia que se presenta, tiene que ver con un factor en específico, ¿ok? Con un factor en específico. ¿A qué se hace referencia? A ver, ¿dónde están las fobias específicas? Porque acá sí te especifican directamente acá están. Acá sí te especifican en el DSM-5 los tipos de fobia. Por ejemplo, ¿cómo basarse en el estímulo, codificar basándose en el estímulo fóbico? Por ejemplo, si detectas que tiene una fobia específica, ¿ok? ¿Cómo detectas una fobia específica? No es ansiedad social ni agorafobia, entonces pasa a ser una fobia específica cuando cumplen los 7 criterios que te mandan allí, ¿ok? Primero, si es con animal, pueden ser arañas, insectos, perros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fobia a las arañas, ya. Entonces, si hay una fobia animal, que en este caso es el 300.29 o el F40.218, ¿no? Este es el código. Al entorno natural, alturas, tormentas, aguas, ¿no? También es otro entorno, ¿ok?
Sangre, inyección, heridas. Esto es muy común en adolescentes o en niños, ¿no? A las inyecciones, a las vacunas, ¿no? Agujas, procedimientos médicos invasivos. Invasivos quiere decir, por ejemplo, que inyectan, que extraen, cosas así. A las cirugías también puede ser, ¿ok? Ya, de manera situacional, avión, ascensor, sitios cerrados, ¿no? Otras fobias, que están clasificadas como otras, ¿no? Situaciones que pueden derivar de ahogo o vómitos en niños, sonidos ruidosos o personajes disfrazados, por ejemplo, acá está la fobia a los payasos y todo ello, ¿no? Entonces, o miedo a las máscaras, cosas así, ¿no? Pero ojo, no es solamente tener miedo a las arañas, también tiene que cumplir los criterios, que son estos criterios generales de la ansiedad, como te dice, miedo, ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Acá te dice, si yo tengo fobia a las arañas, tengo una fobia específica a las arañas, entonces tengo que tener uno, esto, lo que les dije en el criterio. Dos, el objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. ¿A qué se refiere inmediata? Si yo veo una araña, reacciono de frente. No es de que, ah, ya la araña, ah, ya, no, es inmediata. La reacción es rápida. ¿Okay? ¿Cómo es la reacción rápida? La persona sale corriendo, empieza toda esta generalización de malestar y todo ello. Y el trastorno de pánico no es que sea muy diferente, pero tampoco es tan similar a la ansiedad. ¿Por qué está acá? Porque las reacciones son similares. ¿Okay? Te dice, en el criterio A, hay que especificar palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudida, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor de molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, escalofríos, parestesias, que son el entumecimiento u hormigueo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, miedo a perder el control, de volverse loco, o el miedo a morir. Son 13 subcriterios en el criterio A del trastorno de pánico, ¿no? Trastorno de pánico es cuando hay esa alteración en la persona, cuando hay es una intensidad bastante grande, ¿no? Pero ojo, ¿en qué se diferencia el trastorno de pánico? Que son episodios, ¿ok? ¿A qué hago referencia? ¿No? Acá incluso el criterio de tiempo es más corto. ¿Qué te dice? Al menos uno de los ataques, porque son ataques, ¿no? Lo ha seguido un mes o más. No te especifica 6 meses, te especifica un mes. O sea, el criterio para diagnosticar es más corto. ¿Ok? Inquietud, preocupación y continua acerca de ataques de pánico, ¿no? Y un cambio significativo en la mala adaptación en el comportamiento relacional con los ataques. ¿Ok? Entonces, el trastorno de pánico o de los ataques de pánico surge de esa forma más conductual. ¿Ok? Entonces, hay esa alteración y todo ello, ¿no? Las causas ya, para hablar de las causas es bastante amplio, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo más rápido porque faltan ver 3 patologías, ¿ok? Y son un poquito complejas, ¿ok? Entonces, lo que puede generar la ansiedad o las fobias, más que todo son estímulos que constantemente son aprendidos. Eso te diría la teoría del aprendizaje social de Bandura, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay en la teoría conductual, hay uno del experimento de Watson, creo que es, con el muñeco bobo, ¿no? Y con un niño, ¿no? Entonces, le hacían ¡pam! Aparecía un sonido fuerte con el objeto allí y le empezaban a instaurar este miedo, ¿no? Entonces, de lo que el niño le gustaba jugar, incluso con un animal se hacía también, ¿no? Entonces, ¡pam! Hacía sonar, aparecía el sonido fuerte y le generaba el temor, ¿no? Entonces, cuando este, conforme fue avanzando el estudio, le presentaban el animal, el muñeco, y ya le daba miedo solamente verlo. Entonces, esa es una explicación que es la más acertada. No es que sea la más acertada, sino que es la más común de explicar. ¿Ok? Mm, ya, en este caso, Jackie debería ser el niño Albert. Ahí está, el niño Albert, excelente. Es parte de la teoría conductual, ¿no? Es un estudio. Y ahí salta a la teoría del aprendizaje social, ¿no? Entonces, yo veo esto, yo veo en los adultos, entonces, a mi papá y mamá le tienen miedo a esto, entonces, generalmente el niño lo va a asimilar de la misma forma, ¿no? Le va a empezar a generar miedo a ello, ¿no? Entonces, mi mamá grita cuando ve una rata, entonces, ya, entonces, pero ¿por qué la rata a veces da miedo y ¡pam! Como que te quieren, ya, y ahí te empieza a generar el estímulo de fobia, ¿no? Ya, Jackie, en el caso podrías consultar, sí, porque más que todo tendríamos que analizar si es que esto de que cuando te sientas es de que te falta el aire, ¿no? Este, mm, y cuando me empiezo a sentir mal, yo trato de controlar mi respiración para que no digan que estoy loco, que me falta el aire. No, es que también, ojo, la combi también dependiendo, porque la combi, yo cuando he viajado de combi me doy cuenta que son espacios muy cerrados, entonces también depende de ello, ¿no? Porque si puede ser un espacio cerrado, más con este calor, sí puede faltarnos el aire, ¿no? Entonces es normal esa situación, entonces tendríamos que buscar tal vez un micro, ¿no? Que es un poco más amplio, ¿no? Pero si es que no, sí sería bueno que lo consultes, ¿ok? Bueno, no demoremos más. Ya. Trastorno depresivos.
Hay más, hay varios, pero quiero especificar exactamente estos dos, ¿no? El de depresión mayor, que son 5 criterios, y en el criterio A hay 9 síntomas. Acá, ojo, la cronicidad. Síntomas persistentes durante 2 semanas. El criterio A te dice 2 semanas, o sea, de 2 semanas a más, ¿ok? Incluso dentro de estas 2 semanas anteriores que ha empezado a sentirte mal, estas 2 semanas anteriores, o sea, no a más, sino a menos. Entonces, ya te has estado sintiendo mal y hay más tiempo, ¿ok? Se tiene que especificar, acá sí hay leve, moderado, grave, acá sí hay, y en el DSM te lo explica, ¿ok? Entonces, el de depresión mayor, ojo, sentirse triste no es sentirse deprimido, como muchos videos de las redes sociales lo planifican, lo postulan. Por eso es que digo, también tengamos mucho criterio en ver, en tener estos conocimientos en las redes sociales, ¿no? Entonces, sentirse triste no es estar depresivo, y tampoco utilicemos la palabra depresivo para cuando te sientes triste, o ansioso cuando tienes miedo, porque no es bueno utilizar esa nomenclatura, ¿ok? Depresión es un trastorno, tristeza es una emoción, tristeza podemos estar todos nos podemos, porque somos seres humanos y nos sentimos tristes por diferentes estímulos, ¿no? Pero que eso sea persistente, que te genere mayor malestar y todos esos criterios que te especifican allí, sí podríamos hablar de trastorno de depresión, pero que te sientas triste porque ves que un video sobre el maltrato animal o ves algo sobre el tema de los raptos o algo social, no te hace depresivo, ¿ok? Es una tristeza normal y común que es porque aparece ello. Pero a ver, cuando veas eso, ponte a ver, por ejemplo, un video de dibujos animados que te guste. Ya no te vas a sentir triste, te vas a sentir alegre, ¿no? Entonces, no hay depresión allí, ¿ok? Entonces hay que tener ese criterio para ver esa situación, ¿ok? No todo lo que aparece en las redes son algo que tenemos que creer como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice la depresión? A ver, trastorno de depresión mayor. Ya, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. La mayor parte del día, ¿qué te hace referencia? Entonces, si lo queremos cuantificar, entonces podríamos decir, varias veces, sí, más de 5, 6, 7 veces, más de 7 veces donde la persona se sienta así, ¿no? Entonces, casi todos los días aún se desprende la información subjetiva, se siente triste, vacío, sin esperanza, sin motivación, ¿ok? O de observación por parte de otras personas, se le ve llorando, lloroso, en niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable, ¿ok? Ven, ya hay una afectación a nivel de la emoción de tristeza, ¿ok? Disminución importante del interés y el placer por casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende la información subjetiva. Entonces, pérdida importante el interés, hay desmotivación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo observamos una persona depresiva? ¿No? La persona depresiva no es solamente la que está llorando, la persona depresiva es la que está descuidada con su imagen, barba larga, cabello largo, uñas sucias, ¿no? Entonces hay ese descuido porque incluso cuando recordamos el criterio final de malestar clínico que afecta en lo social, ¿cómo se llama? En lo laboral, es que también hay esa afectación en esos lados, como la persona se aísla más, el depresivo se aísla, ¿no? No trata de explayarse, el depresivo se aísla, ¿ok? Entonces visita su casa va a estar desordenada, sucia, eso es un grado ya un poquito grave en la depresión, ¿no? Pero como verán, hay esas manifestaciones también, no solamente es el que esté llore y llore constantemente, que sí es un criterio, el llanto constante, ¿no? Porque como te dice, el estado del ánimo de esa forma constante, pero tampoco es la idea de decir por qué llora y está depresivo, no, porque el llanto también es una reacción normal en muchas personas, en todos, ¿no? Pero cuando ya es persistente, cuando ya genera un malestar, allí hay que analizar la depresión, ¿ok? Hay que tener esos criterios para considerar, ¿ok? Y en el caso del trastorno depresivo persistente, ¿ya? Acá ya no son 5, ahora son 8 criterios, desde la A hasta la H. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, mínimo de 2 años. Ojo, persistente, mínimo de 2 años a más. ¿Ok? De 2 años a más. Cumple al menos 2 de los 6 síntomas del criterio B y también se especifica leve, moderado o grave. ¿Ok? Vamos a leer qué te dice el criterio B. ¿Dónde está? Depresión mayor. Ya, también se le conoce como distimia, ¿ok? Muchos lo deben haber conocido como distimia. Ya, no quiere comer, su aspecto físico, claro, hay una desmotivación, ¿ok? Entonces, el depresivo normalmente no va a comer mucho porque pierde ese interés también en el cuidado personal, en el cuidado de aseo, ¿no? Entonces, incluso hasta en la ropa, ¿no? Entonces, hay ese cambio. Ojo, no digo que todos los depresivos se tienden a ser antihigiénicos, no. No todos los depresivos, es un criterio que se puede observar, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice el criterio B de la distimia o del trastorno depresivo persistente? Poco apetito o sobrealimentación, o sea, hay un exceso en la alimentación, insomnio o hiperinsomnio,
poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración y dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza, ¿ok? Ya no le, es como que ya esa tristeza ya se volvió parte de su vida, ¿no? Entonces, hay que tratar eso de ahí, ¿no? Porque es importante reconocerlo. A veces no. Charlie Crimin en el universo de Estados Unidos tiene ahí una mujer bella, bien cambiada, actriz, pero se suicidó dejando un mensaje no diciendo que no podía con el peso bastante de la tristeza. Y a ver, como dicen, o sea, no todos, como les digo, no todos van a ser descuidados, ¿no? Pero recordemos que Charlie, en este caso, Miss Universo, tiene que cuidar un estatus, ¿no? Entonces, claro, la desmotivación es grande, pero en este caso ella tiene que seguir con ella, ¿ok? Ya, y otra cosa, es diferente la depresión de la conducta suicida. Puede estar relacionado uno con lo otro, sí, pero no, uno, normalmente la conducta suicida tampoco tiene que ver siempre con una depresión. O sea, la depresión es un factor que dirige al suicidio, sí, pero no siempre, no todos los casos, ¿no? En su caso, más que todo hay una conducta suicida, ¿no? Hay un trastorno de ideas suicidas, ¿ok? Mi mamá tuvo depresión por 2 años y bajó 25 kilos y no pudo salir de su cuadro y murió. Oh, bueno, Walsonia. En primer lugar, lamento lo que has pasado, ¿no? Bueno, no podría entender lo que has pasado, pero te agradezco por compartirlo, ¿no? Porque, bueno, eso sería un ejemplo para la clase, pero igual, lamentamos, creo que todos lo que has pasado y pues, bueno, de otro corte te agradezco que nos comentes eso porque es importante también que nosotros cuidemos nuestra salud y considero que este ejemplo que nos das, este comentario que nos das es significativo para todos porque podemos ver ello, ¿ok? Entonces, bueno, no quiero alargar más, pasemos con el siguiente, ¿ok? Los trastornos depresivos no son tan complicados porque más que todo son más cognitivos y emocionales, ¿ok? TOC y trastornos relacionados. El famoso TOC. ¿Qué es el TOC? El trastorno obsesivo compulsivo. El TOC te dice 4 criterios, A y D. ¿Qué te dice el criterio A? Detallas obsesiones y compulsiones. Hay que especificar cuáles son. La obsesión es pensamiento, la compulsión es conducta. La obsesión es ese pensamiento constante, rumiante, que eso que está allí. Y la compulsión es esa imposibilidad de no hacer lo que vas a hacer. O sea, lo vas a hacer por impulso. Entonces, qué es la compulsión? Tú no puedes evitar eso porque lo haces ya. ¿Ok? Esa es una compulsión. ¿De acuerdo? No es de que ya voy y hago esto. No, por ejemplo, las compras compulsivas. ¿Qué son las compras compulsivas? Compras, 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 compras y después ya te arrepientes porque ya no lo puedes hacer. Pero en ese momento dices, no quiero, no quiero, no quiero, pero ya lo compras, pasas tarjeta. Ya. Eso es una compulsión, ¿ok? Y ojo, acá te dicen, requieren de mucho tiempo, ocupan más de 1 hora diaria y generan malestar clínico significativo, deterioro en lo social. ¿Por qué? Si alguien, por ejemplo, ha visto esta película comedia de Tok Tok, ahí sí está especificado porque ahí sí mencionan los trastornos, ¿no? Y ahí se ven diferentes síndromes del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están presentes tanto las obsesiones y las compulsiones. Obsesiones, pensamiento que te genera una compulsión, ¿ok? Y ahí se cumple la regla cognitiva conductual, pensamiento, emoción, conducta, ¿ok? Situación, pensamiento, emoción, conducta. Este pensamiento me genera esto, ¿ok? Entonces, ahí hay una explicación. ¿De acuerdo, chicos? Preguntas hasta el momento, mientras encuentro lo de los obsesivos, compulsivos, preguntas, dudas, ¿todo bien? Ujú. Ya, la limpieza pertenece al trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Dice, limpieza su casa por más que se le haga tarde su trabajo y no lo hace de una manera rápida y lo hace mal. Ya, mira, por más que se le haga tarde, la persona que padece de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué te hace referencia al criterio de que este malestar clínico significativo ya afecta? Por ejemplo, en la película se ve una persona que tiende a salir de su casa y regresa más de 10 veces a revisar cosas. Ay, el agua, ay, la estufa, ay, esto. Entonces, pero ojo, no solamente pensamiento, sino que regresa, abre la puerta y hace todo ese proceso de revisar. Ah, lo apagué, ok, sale. Ay, las llaves, me olvidé las llaves, regresa. Entonces, ¿cómo está la afectación? Llega tarde al trabajo, no se presenta y otras cositas, ¿ok? Entonces, esas cosas. Ojo, también, no es solamente ese criterio, hay más criterios, chicos. No porque, ya, eso me pasa a mí, no. Hay que tener mucho cuidado con autodiagnosticarnos, ¿ok? Entonces, obsesiones, compulsiones. ¿Qué más te dice? Acá está, requieren de mucho tiempo, ocupan más de 1 hora diario y causan malestar clínicamente significativo. Entonces, en obsesiones con pensamientos, ¿no? O imágenes recurrentes, ese es uno. Y el punto 2 te dice el sujeto intenta ignorar o suprimir esos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos. En las compulsiones te dicen el punto 1, comportamientos de lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, actos mentales, ¿ok?
que son repetitivos, ojo, repetitivos, no es porque ya, una vez, ya, me olvidé de apagar la estufa, ya, ah, ya está bien, pum, y me voy al trabajo y llegué a trabajar, no, no es solamente una vez, son varias, como le dije, más veces, 2, 3, 4, 5, regresas a tu casa 6, ay, te bajas del micro, señor, espere, me bajo acá, has avanzado una cuadra y te regresas a tu casa a revisarlo, ¿ves? A eso se refiere con una forma, no es porque, ay, me olvidé las llaves, o sea, una vez normal porque la mente es frágil y tú puedes decir, oh, ok, se me fue, ¿no? Pero 4, 5, 6 veces que te bajes del taxi, que te bajes del micro, ¿no? Ay, señor taxista, regrese, por favor, que me olvidé hacer esto. Y el taxista lo tienes 4, 5, 6 veces regresando a tu casa porque te olvidaste. Ya, eso allí sí hay posible, hay mucha más explicación de que haya una obsesión, una compulsión, ¿ok? No es solo, como les digo, tengan mucho cuidado con autodiagnosticarse, ¿ok? Tengan mucho cuidado porque eso normalmente nos pasa a nosotros cuando éramos estudiantes, ¿no? Leíamos el DF, me pasa esto, pero cuando tú lees, ah, tiene que pasar esto, ya, ok. Le digo, una vez no está mal, porque como les digo, la mente es frágil, puedes haberte olvidado de algo porque estás apurado, ¿no? Como cualquier situación normal, y vas, revisa, ok, sí, ya todo ok, me voy al trabajo, señor taxista, o micro, llegas a tu trabajo, se estudia normal, ok, ya se estudia normal, ok, pero las personas que tienen TOC, ¿qué hacen? 4 o 5 veces llegan tarde, no presentan trabajos a tiempo, les descuentan de su sueldo y tanta cosa, ¿ok? Eso, ahí hay un trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Ahí hay, de esa forma. Trastorno de acumulación es similar, pero en este caso va a haber esa compulsión de acumular, de atraer cosas, de guardar cosas, por más que sean, no, por más que carezcan de valor, o no sean significativas para la persona, va a estar esto allí, ¿ok? Entonces, ese es el de acumulación. Hay criterios de especificación, sí, y hay dificultad, acá está, persistente de deshacerse o renunciar a esas posesiones, ¿ok? Independientemente de su valor real. Pueden tener valor, ya, una cosa es de que diga, ah, no, no me botes ese cuadro porque ese cuadro es herencia de mi familia y lo tenemos, 5 generaciones lo tenemos, ya, esa es una cosa, porque, pucha, ¿cuánto estará valorizado ese cuadro? Ya, cuídalo. Pero otra cosa, por ejemplo, rollos de papel higiénico, comida, libros que ya no están apolillados y todo, si lo quieres seguir guardando. Y ojo, hay un desorden en general, entonces como que ya se está presentando más un trastorno de acumulación. Ya, dos trastornos del trastorno relacionados a este grupo, tricotilomanía y trastorno de escoriación. El de tricotilomanía es esto, por ejemplo, sacarse los cabellos, sacarse los vellos, sacarse estos de manera persistente, compulsiva, ¿no? ¿Y cuál es el criterio para diagnosticar esto? No solamente sacarse, porque por ansiedad podemos hacerlo, pero ¿cuál es este de acá? Que te genere pérdida de cabello. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, una persona que se está sacando constantemente los pelos y es tricotilomanía, le vas a ver huecos por acá, huecos y ya se le va a ver la piel, ¿no? Entonces, eso es tricotilomanía. Y el trastorno de escoriación es eso de rascarse la piel constantemente. Y acá te dice, dañarse la piel de forma recurrente produce lesiones cutáneas, que te hace referencia a llagas, te hace referencia a heridas, a cortes y todo ello, ¿no? Que la persona está así constantemente, ¿no? Porque es una compulsión, ¿ok? Eso es una compulsión y no puede dejar de hacerlo. ¿Y cómo lo diagnosticas? Porque hay algo visual, hay un síntoma que tú observas, ¿no? En este caso, están las escoriaciones, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? Pasamos a los trastornos de personalidad y con esto quiero terminar. Disculpen si estoy avanzando, pero creo que el de ansiedad nos ganó mucho el tiempo, ¿no? Entonces, mírenme, ya termino lo de personalidad y con eso termino, ¿eh? Con los trastornos de personalidad. Y faltan los trastornos del sueño, faltan los trastornos de sexuales, ¿no? Faltan los trastornos de estrés, ¿no? Y los de conducta suicida, y, ¿ven? Faltan un montón y no iban a alcanzar. Entonces, los más generales, y este de acá es el que más domino y el que más me permite entender, ¿ok? Los trastornos de la personalidad, los más comunes, los más famosos, ¿no? Son los trastornos de la personalidad porque han acaparado mucho el cine, mucho las series, ¿no? Y han acaparado también mucho las explicaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué se hace referencia con los trastornos de la personalidad? Primero, hay un trastorno general de la personalidad, no porque la persona sea muy egoísta o egocéntrica, ya es narcisista, no, tiene un trastorno de personalidad narcisista, no, primero tiene que cumplir estos criterios y luego los criterios específicos, ¿ok? ¿Qué te dice el trastorno general de la personalidad? ¿Ok? Mientras lo voy buscando, ya. El trastorno general de la personalidad, ya, te dice, son 6 criterios, desde la A hasta la F, ¿ok? Entonces, el criterio A, hay cognición, a ver, espérense un ratito, lo estoy buscando para explicarlo mejor, porque acá con
con el tema es mejor explicar. Trastornos, estos son los sexuales, sueño vigilia, apneas del sueño, eso lo vamos a ver con los niños. Estrés por ingesta alimentaria, bueno, lo buscaré por acá. Un momentito, por favor, que como, bueno, es copia, no lo tengo, no está como en el original, que sí está especificado las secciones, acá tengo que buscarlo todavía dónde está. A ver. Ay, ay, ay. De paso, vamos descansando un ratito. A ver. Trastornos de la personalidad, 359. Ya. 359. No me voy a demorar mucho. Acá está, explicándolos de la personalidad. ¿Qué te dice? Para diagnosticar un trastorno de la personalidad, tienes que primero diagnosticar un trastorno general de la personalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta estos criterios. En primer lugar, 6 criterios desde la A hasta la F, donde el criterio A te explica cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. ¿Qué te dice? Cognición, es decir, maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo y a otras personas y a los acontecimientos. Afectividad, es decir, amplitud, intensidad, la habilidad e idoneidad de la respuesta emocional, cómo reacciona la persona a nivel afectivo. Funcionamiento interpersonal con los demás y también control de impulsos. Las personas con trastorno de personalidad normalmente van a ser más impulsivas, ¿ok? Entonces, el patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales, ¿no? El patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo, es lo común que ya hemos visto, ¿no? Es de larga duración y acá está, su inicio puede remontar al menos a la adolescencia o las primeras etapas de la vida adulta. A la adolescencia no es que sea a los 11 años, que ya la adolescencia empieza a los 11 años, eso lo explica Papaya, eso lo vamos a ver la otra semana, tengo por ahí el dato, ¿no? Pero puede ser los 15, 16, 17 años, 18 años, 19 años, ¿no? Porque la adultez empieza a partir de los 20, ¿no? Entonces, no es porque tenga 20 y diagnosticamos ansiedad, trastorno de personalidad, o porque tenga 18 diagnosticamos trastorno de personalidad, no. Puede tener en algunos casos esos orígenes, ojo, no orígenes con los trastornos, con los criterios como tales, pero sí algunas ideas que están generándote acá, ¿ok? Entonces, cumple los 6 criterios, ¿no? Y vas a especificar qué grupo pertenece. Está el grupo A, el grupo B y el grupo C. Hay este número de trastornos. El grupo A, relacionados con la percepción, con el entorno y la realidad. Trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide y trastorno de personalidad esquizotípica. El grupo B tiene que ver con, más que todo con el control de impulsos y las relaciones sociales. Trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad límite, personalidad histriónica y narcisista. Y en el grupo C tiene que ver con la conducta y también con el control de impulsos. Tiene que ver la personalidad evasiva, personalidad dependiente y personalidad obsesivo-compulsivo, ¿ok? Voy a explicar rápidamente cada uno. Paranoide. Acá está. Criterio A, desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. ¿Pero qué te especifica? Dice, manifiesta 4 o más de estos hechos siguientes, de 7, 4, mínimo 4 de 7, o sea, mínimo, pueden ser 4, 5, 6 o los 7. Sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. ¿Ok? Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza en los amigos y colegas, poca disposición a confiar en los demás, lectura encubierta de significados denigrantes, rencor persistente, o sea, no olvida los insultos, injurias o desaires, ¿no? Percepción de ataque de su carácter o reputación y sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja, ¿ok? Entonces, aquí está explicado lo que es la personalidad paranoide. O sea, cumple los criterios del trastorno de personalidad general y si encontramos que cumple con estos criterios, es personalidad paranoide. No solamente porque sea muy desconfiado con los demás, ya es paranoide. No, no, no. Hay que cumplir los generales y luego los específicos. ¿Ok? El esquizoide y el esquizotípico, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? En que el esquizoide no desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. Ojo, relaciones íntimas no se refiere a la parte sexual, se refiere a tener amistades, a congeniar con personas, a relacionarse socialmente con las demás personas, ¿no? El esquizoide va a ser más que todo más individualista, ¿no? Va a ser más introvertido, ¿ok? Entonces, casi siempre elige actividades solitarias. A.2. A.3. Muestra poco o ningún interés por tener experiencias sexuales con otra persona. Ya, acá hay otro criterio, ¿no? Acá entra la parte sexual, ¿no? Disfruta con pocas o con ninguna actividad. O sea, no siente placer o no siente gusto por las cosas que hace. Por ejemplo, normalmente a muchos nos puede gustar escuchar música, hacer música, salir al cine, al teatro, comer, pasear perritos, ir a la playa, ya, etcétera. Pero a estas personas con este trastorno no les va a causar placer o no les va a gustar
este tipo de actividades, ¿ok? No tiene amigos íntimos ni confidentes, se muestra indiferente a las alabanzas o las críticas, ¿no? Y se muestra emocionalmente frío, con desapego y con afectividad plana, ¿ok? En cambio, el esquizotípico, acá hay ideas de referencias o delirios de referencia, ¿ok? El delirio es una idea muy desajustada, muy fuera de la realidad, ¿ok? Creencias extrañas o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les expliqué de que sale de lo normal? Por ejemplo, ¿sería normal que alguien tenga acá en el Perú una llama de mascota en la costa? Por ejemplo, una llama, o una vicuña en la costa del Perú. ¿Sería normal? De mascota, que la saques a pasear, que la lleves al veterinario y todo eso. Normalmente lo que podemos hacer con un perro, con un gato. No, pero hay que respetar su libertad. Ya, puede tener libertad, pero si la persona ya le está generando malestar con los demás, no encuentra un veterinario adecuado para ese tipo de animales exóticos. Además, recordemos que esos animales no están adaptados para este clima. Imagínense con este calor y todo ese pelo. ¿Ven? Pero, por ejemplo, que sea una mascota de alguien en la sierra, no hay ningún problema porque esos animales están adaptados a esa zona. ¿Ok? Por ejemplo, que alguien tenga de mascota un pingüino acá en la costa. Raro, ¿no? O sea, no raro por la persona, sino que raro porque, o sea, ¿cómo puedes tener tú un animal que es de temperaturas frías en un lugar con temperaturas cálidas, ¿no? Entonces, a eso se refiere el esquizotipo, ¿ok? Entonces, como ustedes dicen, no es normal, ¿no? Entonces, ese tipo, porque después tener una mascota, ¿quién no tiene una mascota? Un loro, una tortuga, ¿no? Tener una tortuga tampoco te hace esquizotípico. Ok, tener una llama no te hace esquizotípico, te hace esquizotípico la creencia que tú tengas respecto a esa llama, ¿no? Entonces, no es comúnmente, claro, como les dije, no es de que sea algo poco común o no común, sino que hay que entender ello, ¿ok? Ya, hay experiencias perceptivas inhabituales, pensamientos o discursos extraños. Acá tiene que ver, por ejemplo, con cuando analizamos lenguaje en las personas, secuencia, entonces hay cosas extrañas o cosas que no concuerdan, ¿no? Como que, por ejemplo, la vez pasada viajé al pasado en mis sueños y vi a Jesucristo, vi a Donald Trump, vi a Hitler, conversé con ellos, estuve cenando, ya. ¿Has recordado eso? No, es que eso me pasó la semana pasada y sí viajé en el tiempo. Ya, ok. Bueno, como que ahí ya puede haber un delirio, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos normalmente tiene esa persona, ¿ok? No tiene amigos íntimos ni confidentes, ansiedad social excesiva, aspecto inapropiado limitado, ¿no? Y suspicacia de ideas paranoides. Hay esa correlación. En el criterio B, el antisocial, ojo, acá explico, antisocial es diferente a asocial. Muchos dicen, es que soy antisocial. No, es lo que tú eres asocial, que no te gusta relacionarte o no disfrutas de las cosas normalmente que se hacen a nivel social, ¿no? El ser antisocial es estar en contra de la sociedad y que tú causas daño a la sociedad. Por eso, hay que tener mucho criterio como cuando tú te quieres autodiagnosticar. Es que yo soy antisocial, no me gusta ir a fiestas. No, eres asocial, que es diferente, ¿no? Pero antisocial no. ¿Qué es el antisocial? A.1, incumplimiento de las normas sociales. A.2, engaño que se manifiesta por mentiras repetidas. 3, impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4, irritabilidad o agresividad. 5, desatención imprudente. 6, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetitiva de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con obligaciones económicas. 7, ausencia de remordimiento. ¿Ok? Por ejemplo, los sicarios, los que están en bandas, ¿no? Ahí están presentes. Antes se llamaba, por ejemplo, psicopatía, ya. La psicopatía ahora se llama trastorno de personalidad antisocial, ¿ok? Los psicópatas son antisociales, ¿ven? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se dice soy antisocial, ¿ok? Porque eso es lo que hace un antisocial. El antisocial mata porque no tiene remordimiento. El antisocial mayormente va a estar persistente en estas bandas, ¿no? Tengamos mucho cuidado con lo que digamos. Sociopatía, no, la sociopatía es diferente porque hay otros criterios, pero ahorita no quiero detallar mucho ello. Les agradecería porque quedan pocos minutos, ¿ok? Entonces, en el límite, si ustedes han visto la película Atracción Fatal con Michael Douglas, ahí van a entender mucho la personalidad límite, porque la chica, que en este caso es la amante del personaje, tiene esta personalidad límite. ¿Qué se caracteriza? Y este es uno de los trastornos más interesantes y complejos de entender, ¿ah? Acá es más que todo emocional y conductual, ¿ya? El de personalidad límite, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. Ojo, acá comparte este criterio con el de personalidad dependiente, ¿ok? Patrón de relaciones interpersonales inestables o intensas que caracteriza por una alternancia en los extremos e idealización y devaluación, autoimagen, ¿ok? Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen en el sentido de yo, otra vez autoimagen.
4, impulsividad en 2 o más áreas potencialmente autolesivas. Ok, acá están los famosos cutting. Si tú te vas, si tú me dejas, me voy a matar, me voy a suicidar y mira, me estoy cortando, ¿ves? Oye, ven rápido que me estoy desangrando. ¿Qué estás haciendo? No, es que me estoy cortando porque me has dejado, ¿ven? Entonces, esto es una conducta límite, ¿ok? Comportamiento, actitud, amenazas recurrente de suicidio, acá está lo que les había dicho, inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado del ánimo. 7, un criterio muy importante y no está en las demás psicopatologías para diagnosticar. Sensación crónica de vacío. Esta es una de las pocas patologías que tiene este síntoma, ¿ok? Enfado inapropiado o intenso. Y 9, ideas paranoides transitorias. Como verán, el límite comparte con bastantes patologías, con el paranoide, con el esquizoide, con el esquizotípico, ¿no? Comparte con el evasivo, con el dependiente, con el antisocial, con el histriónico, con el narcisista, pero lo que lo diferencia es este vacío crónico, ¿ok? El histriónico son los despampanantes, los extremadamente extrovertidos, valga la redundancia de prefijo, ¿no? Entonces, el histriónico es el que le gusta mostrarse, pero ojo, una cosa es tener, si se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención, o sea, si él no es el centro de atención, no va, no se siente bien, tiene que ser el centro de atención sí o sí. ¿Cómo hace este centro de atención? La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Las personas que le tienden a vestirse de forma sensual, provocativa. ¿Cómo se refiere? Menos ropa, ¿no? Más cosas para mostrar. Este es un criterio de ser limitado. Ojo, las personas, ahorita que hay mucha libertad para cómo se visten, ya, no es de que sea histriónico, porque tiene que cumplir los demás criterios, ¿ok? Pero sí es un criterio de la persona histriónica, ¿no? Porque acá lo dice, ¿ok? Presencia de cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer atención. Como les dije, la parte de la ropa, ¿ok? Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. O sea, trata de mostrarse mucho, yo he hecho esto, he sido importante, que no sé qué, que no sé cuánto, se explica mucho, ¿no? Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada en la emoción. Este es un criterio básico del histriónico, ¿no? Que exagera mucho las cosas. Es sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias, o sea, fácilmente manipulable, ¿ok? Y considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad, ¿ok? Entonces, ese es el histriónico. Normalmente también el histriónico forma de vestir no solamente de manera sexual, sino, por ejemplo, de manera fosforescente. Los que les gusta vestirse mucho a la moda, los que les gusta mucho los detalles, las cosas exageradas, ¿ok? Ahí está el histriónico. Y el narcisista tiene que ver con el yo. El narcisista tiene algo que no está acá, que es la autoestima baja. El narcisista tiene autoestima baja, ¿ok? Entonces, dice, tiene sentimiento de grandeza y prepotencia, los delirios de grandeza, ¿no? Está absorto de fantasías de éxito, poder, brillantez. Yo he conocido al presidente, yo he trabajado contra el congresista, yo le he dado la mano, yo he hecho esto, son yoístas, ¿ok? Cree que es especial y único, ¿ok? Tiene una necesidad excesiva de admiración, comparte con el histriónico esto, pero su admiración más que todo es para alzar su ego, no para sentirse, y acá se diferencia con el histriónico quiere esta admiración para sentirse bien con los demás, para darse a notar, pero el narcisista lo quiere para alimentar su ego, ¿ok? Ahí hay dos diferencias. Muestra un sentimiento de privilegio, explota las relaciones interpersonales, acá está el narcisista, comparte algo con el antisocial, explota a las demás personas, ¿ok? Carece de empatía, comparte con el antisocial eso, con frecuencia envidia a los demás y muestra comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. ¿Ok? Y para terminar rápidamente, el grupo C, personalidad evasiva, los que evitan, también son los conocidos como los evitativos, tratan de evitar las reuniones sociales, tratan de evitar los cargos, tratan de evitar las cosas, las responsabilidades, ¿no? Entonces, eso es la característica del evasivo, ¿ok? El dependiente, su mismo nombre lo dice, va a depender, necesita de los demás, no puede hacer las cosas sin los demás, ¿ok? Y el obsesivo compulsivo no es el TOC que vimos antes, acá se presenta a nivel más de control de impulsos, de afectividad y todo ello. Por ejemplo, el TOC sí está con la limpieza, pero el trastorno de personalidad TOC no tiene nada, ningún criterio, acá no se habla ningún criterio de la limpieza, más que todo por los detalles y las normas y el orden, pero no de limpieza. O sea, no hay esto de lavado de manos, no hay esto de que agarro el pañuelo y abro la perilla, no está ese temita de limpieza. ¿Okay? Ahí está la diferencia entre la personalidad TOC con el TOC. El TOC sí hay criterios donde te explican del tema de la limpieza y del orden, pero en el trastorno TOC no hay el tema de limpieza. ¿Ok? Los del C son más fáciles de explicar con esas formas porque tienen esos criterios más específicos, ¿no? Entonces, lo que recomiendo,
una investigación más exhaustiva y más específica sobre ello, porque yo te acabo de dar los criterios generales, pero hay cosas más específicas que no he detallado por cuestiones de tiempo, ¿no? Y termino con la pregunta de Daniel, ¿cómo se puede identificar al narcisista? ¿Hay narcisista por niveles? En los de personalidad no hay niveles, no hay como el depresivo, o como la discapacidad intelectual, que sí hay niveles, pero en este caso no hay niveles, ¿no? ¿Y cómo se puede identificar al narcisista? Lee tu psicopatología, ¿no? Y conoce los criterios y ahí te vas a dar cuenta del narcisista. Ojo, el narcisista, les doy para mis colegas, tal vez no conocían este detalle, el narcisista carece de autoestima. Entonces, ¿cómo dialogar con un narcisista? Tampoco es que el ataque es la autoestima, porque obviamente él va a tratar de inflarse más, ¿no? Va a tratar de sobrellevarse. Pero la teoría psicodinámica explica que el narcisista carece de autoestima. Y un punto más, la teoría contextual explica que la depresión no surge de manera interna como lo explica el modelo biológico, el modelo psiquiátrico, que dice que por una falla en el tema de lo que es hormonas o de neurotransmisores nos deprimimos. No, el enfoque contextual, que para mí es uno de los que mejor explica la depresión, dice que el entorno te deprime, porque tú estás normal, pero falta de dinero, te sacan del trabajo, te deja tu esposo, tu esposa, tienes una carga familiar muy grande, más cosas, te llega a deprimir. Comparte con esa parte, esa explicación con el estrés, sí, pero la depresión con el tema, el estado anímico, sí, también se explica por el tema contextual. Entonces, si ustedes revisan más explicaciones científicas, por ejemplo, en el módulo de TREC, cuando llevamos el módulo específico de depresión, el psicólogo nos hizo leer un montón de investigación respecto a la depresión y actualmente se habla de que la depresión ya nos está explicando con el tema biológico, con el tema neurológico, con el tema de neurotransmisores y todo ello, se explica más de manera contextual, porque así es como la persona se deprime. La persona se deprime por el entorno, más no por los neurotransmisores o por las hormonas, ¿ok? Bueno, eso es lo que quería explicarles, espero que haya sido de su agrado, ¿no? Y pues bueno, agradezco a los que me retroalimentan con la forma en la que ustedes ven las clases, ¿no? Sé que han quedado preguntas al aire, la disculpa del caso por el tema de tiempo, pero hay un sorteo por hacer, ¿no? Y como les dije, hay un pequeño cuestionario, se los voy a dejar como tarea, ¿no? Y ojo, ahí está, ya lo copié. Por favor, respóndanlo porque para mí sería muy importante recoger esta información de ustedes, ¿no? Y pues bueno, ya a lo largo de la noche lo pueden ir resolviendo para que es de 5 preguntas nada más, no es de más, ¿no? Entonces, tengo preguntas, 5 o 6 preguntas y ya yo conoceré cómo voy,